el punto, ¿cuál es este? Que les diga yo lo sé. No, es para que vean ustedes qué fácil es con 3 musculitos, ¿ya? Dividir la región en los triangulitos, ¿ya? Y se los aprenden así porque a la hora de tener la pregunta encima tienen que tener la gráfica esta del músculo sternocleidomastoideus, ¿ya? Del homoioideus y del músculo digástricos. Esos 3 músculos son los que hacen todo el pisto aquí. Así que eso es lo que tienen que aprender. Regiones: nuca y cuello. Con sus diferentes sinonimias. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna duda de esto? Nunca tiene sinónimos. No es lo mismo cuello y colito. Fíjense bien, ahí sí tendría que ponerle, si va a poner cuello, tiene que poner cuello posterior o cuello dorsal o región posterior del cuello, región dorsal del cuello. Entonces ahí sí cabe la palabra cuello para el nuca, pero sí tiene que ponerle el apellido. Ahora, cuando solo dicen cuello, nos estamos refiriendo a la región anterior o anterolaterales. ¿Estamos bien? Perfecto. Estamos aclarados con esto. El triángulo muscular es sinónimo de homoperfea. Sí. Gracias, Coco. ¿Cuáles son los límites de este triángulo muscular? Fíjense bien que el triángulo muscular hay un derecho y un izquierdo, partido simple y llanamente por la línea media. Exacto. O sea, esta es una vista de perfil. Entonces aquí la división sería la región anterior, sería el región braquial, muscular, como nos acaba de recordar Coca, y este es el derecho y el otro es el izquierdo. Entonces aquí simple y sencillamente es la línea anterior, ¿ya? El perfil es el que manda la división entre los dos. Y ahí se hace un triángulo entonces. Exacto, sí. Es que si lo vemos nosotros desde la región anterior, entonces tendríamos nosotros nuestro ya. Tenemos acá nuestros 2 digástricos, ¿ya? Y tenemos nosotros acá, fíjense bien, los 2 homoioideos, ¿ya? Con lo que vamos a hacer los esternocleidomastoideos. Entonces esto sería la región o triángulo anterior, si nosotros lo estamos viendo de frente, o allá que se ve así medio de ladón. Entonces, fíjense bien, este borde que ustedes ven acá, ¿recuerdan a Tyson ustedes? Larry Holmes, los boxeadores, las borrotas que tenían, ese es el bendito borde lateral. En ellos no era borde lateral, sino que era una montaña. Entonces aquí ven ustedes a este hombre haciendo este esfuerzo, ya, el músculo trapezius, que es el músculo de qué me importa. Es el músculo trapezius, ¿qué me importa? Entonces ven ustedes acá la división que estamos hablando, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista topográfico, lo pueden ver acá ustedes. Aquí está lo que es el digástricus o submandibularis, aquí está el esternocleidomastoideus, aquí está lo que Coca me está diciendo desde hace rato. Es que ahorita me acordó Coca, estaba Jesucristo con Pedro, iba caminando pueblo por pueblo, curando gente, y de repente Pedro le dice, el maestro le dice, ese señor de la túnica morada, le dice, tú andas curando a todo el mundo, le dice, pero ese señor, siempre que se te acerca te haces el loco y te volteas y esto, cállate vos, le dice, ese tiene cáncer. Entonces, este está necio, ahí le parece el viejito de la túnica, cosa supraclavicular en mino, cosa ya. Y esta es la división de las dos inserciones del músculo esternocleidomastoideus. Fíjense bien, ya, es la parte external y la parte clavicular. Ahora bien, ¿por qué es importante lo que está diciendo Coca? Van a ver ustedes que es simpático, pero esa es la guía para hacer una canalización de la vena yugular. ¿Ya?
Esa es la fosa, ¿ya? Que uno debe ir a tocar y insertar la aguja buscando esa dirección. Entonces va uno a caer o a la confluencia venosa o a caer directamente a la vena yugular interna. Entonces por eso es que es importante lo que acaba de decir. En cambio la incisura yugular, ¿ya? O pretraquialis, fíjense bien, este es homotraquialis y este es pretraquialis, ¿ya? Incisura o escotadura pretraquial que ustedes van a encontrar en todas sus etiologías y todo eso, orquiexterna. Entonces, esta nos sirve, fíjense bien, para cateterizar la subclavia. Entonces, este es el punto de referencia que nosotros usamos para inyectar, para pinchar ahí, buscar, cuando te trate la clavícula, ¿ya? Y donde salga sangre, ahí ya está. Después de que sale aire y todo. Un día hice una punción de esa y encontré al radiólogo yo así, me dice, ¿cómo es posible? Me dice, que el catéter sea izquierdo y el neumotórax, que quiere decir que colapsó el pulmón, esté del lado derecho. Sencillo, le dije, me puyé primero al otro lado. Llegué preocupado por cómo era posible que fuera otra cosa, el catéter estuviera de un lado y el neumotórax del otro. Sencillo. Me habían metido yo como 8 pinchones al pobre. Bueno, entonces, estamos bien con esto. ¿Sí? Porque esto es lo difícil de entender este tipo de cosas. Bueno, ahora sí vamos rápido. Bueno, Oca me decía que como en la guía el platisma no está, ¿ya? Que por favor se los dije, que sí existe, ¿ya? ¿Y el platisma para qué sirve? ¿Ya? El platisma es el que ayuda a jalar la quijada y es el que ayuda a las bailarinas a... Entonces, este sirve para bajar la quijada y sirve para elevar el pecho. Entonces, las bailarinas que mueven los pechos lo hacen precisamente con el platisma. Es el músculo de las bailarinas. El de la boca abierta es el que la está abierta. Por supuesto. Y acuérdense que la boca se abre activa o pasivamente. Entonces, es pasivo. Cambio, ¿ya? Esto ya es activo. Bueno, ¿seguimos con esto ya no? Sí. Borde lateral del trapecio, esternocleidos mastoideos, triángulo posterior, triángulo anterior. Fíjense bien, aquí viene el problema. Que ya dividido el triángulo anterior, por eso es que muchos le llaman el muscular o el neumotraqueal, ¿ya? Es porque hay dos triángulos anteriores, ¿ya? El general, que es a base de esternocleidos mastoideos, y el otro pequeño, que es a base de locoioideos. Entonces, hay que aclarar si estamos hablando del homotraquealis o del musculares o del anterior. ¿Ya? Entonces, esas sinonimias son las que afectan el problema de ustedes y son los que lo confunden. Entonces, por eso es que estamos aclarando este tipo de dudas acá. Así que aquí estamos nosotros con simple y sencillamente el triángulo posterior y el triángulo anterior. Dorsal, que se recuerdan, o ventral. Digamos. Bueno, este es el músculo esternocleidomastoideo, no vamos a hablar de eso. Ahora Coca quiere que hablemos otra vez de la fosa clavicular del niño. ¿Estás contento? Adelante. Miren, pues ahí está lo que es el contenido muscular. Entonces miren ustedes aquí los músculos supraioideos, los músculos infraioideos y en la parte, fíjense bien, en la parte posterior que todavía corresponde a la parte anterior están metidos, como dice la guía, ¿ya? Músculos que son de la región dorsal. ¿Quiénes son estos? Pues aquí está lo que va a hacer el sesplenium, el elevador escapular y los músculos escalenos. ¿Ya? Estos músculos, ¿ya? Estos dos de arriba corresponden a la nuca, como los vamos a ver, pero también corresponden al piso de lo que es el triángulo posterior del cuello de la región anterior. Así que esto es para que ustedes lo sepan. Por ejemplo,
nosotros le damos, ¿qué conforma el piso del triángulo posterior? Entonces ya saben ustedes que está el esplenium, el elevator escapular y los escalenos. Se lo estamos diciendo para que no crean que es que desgraciado nos acuchilló por la espalda. No. Entonces lo preguntamos porque este es un problema. Ese es el problema de que son cosas. Ustedes saben que aquí la anatomía se basa en figuras trigonométricas, entonces es triángulos, cuadrángulos, esto y el otro, entonces se trata de darle una conformación, ¿ya? De ese tipo. Entonces aquí ven ustedes el homoioideus, ¿ya? Con su beta intermedios, ¿ya? Que va aquí a la escápula, entonces aquí está el triángulo subclavio, fosa supraclavicularis major, ¿ya? Triángulo supraclavicular u homoclavicular. Y aquí está el de coca, fosa clavicularis minor, borde lateral del músculo trapecio, nuca. Pero ahí se recuerdan que aquí, en el fondo del triángulo, no se puede dividir perfectamente. ¿Entienden? Así que, démosle punto. Bueno, aquí estamos exactamente con lo mismo que acabamos de ver, no vamos a entrar en ese. Lo único que ustedes tienen que saberse, por supuesto, quién es cada uno de los musculitos, ¿me entienden? Y quién es facilísimo, porque el nombre del músculo lo dice su inserción. Exacto. ¿Dónde sí? Ahora bien, aprovechando lo que está diciendo aquí la niña, por ejemplo, los escalenos, no se preocupen por lo que van a ser las inserciones superiores. Esa no se los vamos a preguntar. ¿Ya? Ahí hay una masa común que se inserta desde la segunda proceso lateral. ¿Ya? Se inserta y de ahí sí ya tiene las inserciones inferiores. Entonces sí tienen que saber dónde se inserta el escaleno anterior, dónde se inserta el escaleno medio y dónde se inserta el escaleno posterior. ¿Ya? El escaleno anterior y el medio van a formar, el escaleno anterior y el medio van a conformar lo que va a ser el triángulo interescalénico o triángulo escalénico o hiatus interescalénicos. ¿Ya? Entonces aquí está la figura de lo que va a ser el trígono digástricus, ¿ya? Está lo que va a ser el miloioideus. Fíjense bien, el miloioideus es el músculo más importante aquí arriba porque este es el que conforma el piso de la boca o diafragma oris. ¿Ya? Entonces este es un músculo que se inserta acá en el ioides, tiene un rafe medio y conforma, se hace hacia los lados y se va a insertar a la línea miloioidea. Bueno, entonces aquí seguimos con las mismas cosas y ven ustedes acá lo que van a hacer los músculos infraioideos. No vamos a entrar en detalles con eso, entonces eso se lo aprenden ustedes por su lado. La explicación que les doy aquí. Igual acá estamos con los músculos, lo que va a ser el músculo estiloioideus, etc. Entonces aquí está lo que va a ser el estiloglossus. Estos son los que se llamaron antiguamente el diafragma estílico. Bueno, ¿qué otros músculos hay por ahí? Ya en la región profunda del cuello, ¿ya? O de la región anterior están lo que se llaman los músculos subcapitales ventrales y hay subcapitales dorsales. Vamos a ver posteriormente. Todo este grupo de músculos que están insertados en la base del cráneo y que se van a las primeras vértebras se llaman subcapitales. Así que no van a decir que hay que capital de no sé qué, que Guatemala, capital, Guatemala, estamos hablando de la cabeza y por eso se llama subcapitales. Entonces aquí están, como ven ustedes, lo que va a ser el rectus anterioris, ¿ya? Rectus capitis anterioris y rectus capitis lateralis, que va a ser nada más, como vamos a ver posterior y lo dice en la guía también, es el músculo continuación de los intertransversos. Solo que arriba se llama rectus capitis lateralis y todos los demás hacia abajo se llaman intertransversos. Así que eso es lo único. El longus capitis, que viene de la base del cráneo hacia las primeras vértebras, tercera, eso no se lo aprende. Y lo que va a ser el longus coli, ¿ya? Que es una masa que viene de las primeras cervicales hasta las primeras torácicas. Tampoco, no se va, si quiere se lo aprende, por supuesto, ¿me entiende? Pero no, esto no, es simplemente la pregunta es genérica, ¿ya? Inserción del músculo longus capitis, ¿ya?
vértebras cervicales, vértebras primeras torácicas. Esa sería la respuesta. No vamos a estar diciéndoles que va a ser hasta de C3 a que es T3. Eso no. Igual es, ¿ya? Aquí viene de la base del cráneo hacia las primeras cervicales. Y luego los escalenos, que como dijimos, miren acá, ¿ya? Los escalenos tienen la gracia de, ¿ya? Yo, para aprendérmelo es fácil, estos dedos, uno se inserta el C3, el otro el C2 y el otro el C4. ¿Ya? Entonces, pero eso no es para ustedes, ¿ya? Eso es para poco. Y abajo sí, por favor, ¿ya? ¿Dónde se inserta el escaleno anterior? ¿Dónde se inserta el escaleno medio? ¿Dónde se inserta el escaleno posterior? Estas son preguntas de examen. Los llatos del escalénico. No me los enseñó. ¿Qué crees? ¿Acaso está la costilla? ¿Quieren que les dame el triángulo escalénico y no me... Sí, no, ahí estamos ya diferentes. Así sí juego yo. Bueno, pues entonces miren pues lo que está diciendo, ¿ya? Lo que está diciendo Coca, ¿ya? Estamos aquí con la clavícula que está interpuesta, la quitan y entonces ya vienen ustedes y vienen con el músculo escaleno anterior a la clavícula, ¿ya? Al tubérculo del músculo escaleno anterior, ¿ya? O tubérculos escalénicos, ¿ya? Y luego viene el escaleno medio que se inserta atrásito de todo esto que está acá, nervios y arteria. Y luego viene el escaleno posterior que se va a insertar a la segunda costilla. Eso es lo único que tienen que saber. Esto, como dijo Coca, es lo que se llama el hiatus interescalénicos o triángulo escalénico. Tienen que saber los límites. Escaleno anterior, escaleno medio y prima costa. Pero lo único que tienen que saber. En este momento no les vamos a preguntar qué discurre entre ellos, ¿ya? Eso va, cuando ya veamos nosotros estas estructuras vasculares y nerviosas, entonces cuando nosotros digamos atraviesa el triángulo escalénico, ustedes ya tienen que saber los límites del triángulo escalénico y ahí sí tienen que saber de dónde vienen las cosas que les estamos diciendo. Solo el escaleno posterior no la segunda cosa. Ajá. Bueno. ¿Algo más? Bueno, fíjense bien. Aquí viene otra cosa que antes le dábamos mucha importancia. Y esa importancia, Coca se los puede decir perfectamente, cuando hacen la disección, ¿ya? Hablamos de lo que son las fascias cervicales. Y era para nosotros cuando fuimos estudiantes lo que era eso, pero una masturbación mental. Pero, y que sirve para cirugía y todo. Cuando aquel ha hecho las disecciones, las fascias son continuas. Y cada uno de los músculos está envuelto en una vaina, ¿ya? O una fascia. De tal manera que lo que pasa es que a veces son útiles porque ese es un lugar que tiene tejido conectivo. Y por lo tanto, ya, el hecho de que estén dos cosas juntas aquí y uno quiera atravesarlas ahí, uno tiene que atravesar ese tejido a través de ese tejido conectivo, porque es el tejido donde generalmente hay menos vascularización o es avascular. Y por eso es que a veces es importante saber que ahí está la fascia que va a dividir estos dos, dividirlos o juntarlos como quieran, ¿no? Porque también se puede decir de las dos maneras. Y entonces ese es el plano que se llama plano de clivaje o plano de disección. Pero realmente esto que les vamos a decir ahorita, fíjense bien, es más fantasía erótica animada que una realidad. Porque todos los epinicios, ¿ya? Y todas las fascias se van juntando. Como ya tienen músculos, ya cuando vean la parte muscular, Coca ya les va a definir qué es una fascia, qué es una poneurosis, qué es una banda, qué es un tejido conectivo, qué es ya todo esto ya se los va a dar en ese momento. En este momentito no queremos nosotros que les sepan. Entonces, fíjense bien, aquí están las fascias cervicales. Lo único que tienen que saber ustedes de las fascias cervicales es dónde están
¿Y cómo se define? Precisamente. Entonces, fíjense bien, como acabamos de ver acabamos de ver nosotros esto, fíjense bien, la fascia cervical superficial, no aponeurosis, como se ha llamado. La aponeurosis es un tendón de inserción de un músculo ancho, aunque también se conocen como sinónimos, pero realmente la palabra correcta es fascia, ¿ya? O fíjense bien, fascia o epimicio. Entonces, la fascia superficial, como ven ustedes acá, está definida en color rojo, ¿ya? Entonces tiene la gracia, fíjense bien, tiene la gracia, como ven ustedes acá, de ser un cuello de tortuga. Entonces, ¿cuál es la parte superior de lo que va a hacer la fascia cervical superficial? Es de lo que va a hacer la parte posterior, de lo que va a hacer prácticamente lo que va a hacer la protuberancia occipital, esferico, mastoidea, a lo que va a hacer el borde de la mandíbula. Y este es lo que se va a conformar de esta manera. ¿Dónde está? Por debajo de las fascias superficiales. ¿Qué es la fascia superficial? Ustedes ya saben que es grasa. Es lo que ustedes conocen en clínica como el tejido celular subcutáneo. Esa es la fascia superficial. Y esa es la que da la fascitis, no fasciitis, como dicen algunos, la fascitis superficiales. Y el otro, ya el epimicio de los otros es lo que da la fascitis profunda. ¿Ya? Bien, entonces ven ustedes acá que tiene la gracia esta fascia de estar por detrás, fíjense bien, o profunda a lo que va a ser el músculo de las bailarinas. ¿Ya? Platisma mioides, exacto. Entonces ven ustedes acá que pasa envolviendo al esternocleidomastoideus en la parte superior, y en la parte posterior va, no, al trapecio. ¿Ya? En la parte posterior pasa dividiendo al trapecio. Disque. Así se define, así se han definido siempre y así se seguirán definiendo, aunque esto sea, como ya les dije, una cruel mentira, como la de I love you forever. Exactamente lo mismo. Dame una prueba de amor y me casaré contigo. Ahora bien, aquí está el famoso huesito que acabamos de mencionar. Yoides, ¿ya? Entonces, fíjense bien, ahí viene ya lo que es la fascia, ¿ya? Pretraquialis, que se llama, ¿ya? ¿Por qué se llama pretraquialis? Porque se supone que está delante de la tráquea, pero eso no es cierto. Por eso digo que aquí solo mentiras desde el principio. Exacto. Entonces, fíjense bien, pues, la fascia pretraquialis se ha definido siempre como la fascia que viene de lo que va a ser el homoioideus hacia el otro homoioideus y que se inserta en la parte de abajo en lo que va a ser la clavícula y lo que va a ser el esternum, ¿ya? Entonces, esto, fíjense bien, si nosotros lo vemos así como está acá, ¿ya? Está aquí el homoioideus y están los músculos pretiroideus, ¿ya? Entonces aquí está uniendo esos. ¿Cómo se mira de frente? Pues aquí está el mioides, aquí están los homoioideus, ¿ya? Aquí está lo que va a ser la clavícula y el esternum. Entonces, esta es la figura que se le ha dado siempre a la fascia pretraquialis, que antiguamente se llamó fascia cervical media. Entonces, pregunta de examen: ¿cuál es el límite lateral de la fascia cervicalis o pretraquialis? Homoioideus.
¿Cuál es el límite inferior? Clavícula y esternón. ¿Y la parte superior? Entonces, como ustedes ven, este es un triángulo que queda truncado, ¿ya? Y está truncado. Entonces, la pregunta del examen: ¿quién es el que trunca el triángulo? ¿Ya? Ellos. O sea, es la pregunta, porque la parte inferior ya, está truncado. Ahora bien, de aquí, fíjense bien, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay diferentes colores. Hay moradito, repito, para la ropa interior, ¿ya? Victoria's Secret y todas esas cosas. Moradito, salve lindo. Y luego viene una azul, viene una verde y una naranja. Esta, fíjense bien, esta, ¿ya? En la parte anterior, aquí se le llama, ¿ya? Porque aquí envuelve a los músculos pretiroideos. Entonces se divide en una hoja anterior y una hoja posterior, y a esto se le llama la parte muscular de la fascia cervical pretraquialis o fascia cervical media. Esta es la parte muscular, ustedes están viendo aquí arriba, ¿ya? En moradito, ¿ya? Morado, ¿ya? Este es de nete. En morado, esa es la parte, la fascia muscular de la fascia pretraquialis, o la lámina muscular de la fascia pretraquialis. Que fíjense bien, aquí se divide en dos láminas, una anterior y una posterior. Fíjense bien que esas sí las podemos definir perfectamente cuando estamos haciendo cirugía de tiroides. Ahí sí se separan bien las dos hojitas, una hojita anterior y una posterior. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Sirve con la pena conocerlo? No, no sirve para nada. Entonces, esa misma hoja, ya, tanto la hoja superficial como la media, al llegar al esternón, fíjense bien, ambas se dividen en una lámina anterior y una posterior, ¿ya? Y la fase anterior, o sea, la fase superficialis, ya forma un triangulito, porque tiene una lámina para atrás y otra para adelante del esternón, ¿ya? Entonces ahí se llama espacio supraclavicular, espacio esternal. Sí, pues, el espacio supraesternalis, ¿ya? Ese espacio supraesternalis que está lleno de grasa, ¿sirve para algo? Nada. ¿Sirve la pena saber eso? No. Entonces la fascia cervical también hace lo mismo, se divide también, solo que esa se va a insertar, las dos hojas se van a insertar al borde posterior del esternón, ¿ya? Entonces ahí termina esto. Ahora bien, fíjense bien acá, toda la azul, ¿ya? Y esta naranja que está aquí, ¿ya? Es lo que se llama la vaina visceral de la fascia pretraquialis. Es de la fascia pretraquialis. ¿Vas a ver? Y esta se llama la vagina carótica. ¿Por qué? Porque ahí está lo que va a hacer la carótida, la yugular y el nervio vago. Y bien, aquí miren esto, aquí en la parte posterior está lo que se llama la bucofaringia y la alaris. Pongan atención, ya vamos a terminar. La bucofaringia y la alaris, que fíjense bien, este espacio aquí, que es demasiado grande. ¿Ya? Vean ustedes aquí, fascia alar. Este espacio es muy grande. En general, aquí se fusiona, ¿ya? Esta fascia alaris se fusiona con la fascia bucofaringia. ¿Y la fascia bucofaringia de dónde viene? Del bucinador. Se va para atrás, rodea. Fíjense bien que rodea el esófago por detrás y se fusiona con la fascia alaris. Entonces, el espacio que queda de verdad es el espacio retrofaríngeo, que es este. ¿Dónde queda el espacio retrofaríngeo? Pregunta de examen. Atrás de la fascia alar y por delante de la fascia prevertebral isoprofunda. No tienen que aprenderse todos estos detalles de la fascia alar, de la fascia bucofaringia, ¿me entienden?
o sea, de lo que es la vaina visceral. Solo se aprenden nada más, por favor, que el espacio retrofaringeo está entre la fascia alaris, que está fusionada con la bucofaringea, y hay un espacio ahí con grasa bastante laxo que nos separa de lo que va a ser la fascia prevertebralis o fascia cervical profunda, y que deja este pequeño espacio que se llama espacio retrofaringeo. Ese espacio sí es importante. ¿Por qué? Porque sirve de abordaje quirúrgico, de eliminación de infecciones, ¿ya? Y sirve también para que la faringe se mueva, ¿ya? Porque es bien laxo. Entonces el espacio retrofaringeo sí es importante. Por eso, ¿por qué también es importante? Porque este espacio retrofaringeo también se va hasta el tórax. Entonces una infección de la parte productiva. Ya, yo sé que ya se cansaron, pero si se cansaron, solo dígame, chao. Sí, vos. Porque si ya no me ponen atención. Entonces, por favor, se aprenden aquí lo que es la fascia anal y la fascia. Ese es el espacio retrofaringeo. Pregunta de examen. Ahora bien, entonces por eso les digo que esta fascia queda definida como la fascia que está entre los dos conoideos, lo que va a ser el culioides, lo que va a ser la clavícula y el esternón. Y su fascia visceral es la que rodea todas las glándulas, todos los que están ahí. Y la fascia profunda, que es esta que ustedes ven acá, fíjense bien, viene desde los escalenos, ¿ya? Y se va a manera de delantal, se mete hasta lo que es el mediastino. Pero esa sí es continua, esa no tiene bolsa, es así. Si una infección a este nivel se disemina hacia el mediastino. Por eso es que es tan importante, porque es sumamente peligroso. Dejémoslo ahí porque